estás, ¿Qué tal, Eduardo? diputado? Gracias por la invitación. Sin dormir, ¿no? Sí, estamos un poco cansados, pero bueno. Se le ven los ojos. Ya, así. sí. Pero bueno, viste, cuando venís con la energía para seguir, Obvio. un empujoncito más no se le niega a nadie. En general, ¿usted votó cómo? A favor. A favor. En ambas leyes. Y en particular, digamos, capítulo por capítulo. En su mayoría, en enorme mayoría a favor. Yo ya había adelantado que a mí no me gustaba el régimen de incentivo para grandes inversiones, que es el famoso RIGI. Ese régimen de incentivos va camino a convertirse en otro Tierra del Fuego, ¿no? O sea, muchos beneficios para un sector particular, para un grupo de inversiones. A mí me gustan los beneficios que son iguales para todo el mundo. En su momento, cuando fue la ley automotriz del otro gobierno, tampoco me gustó, hice lo mismo, me abstuve, tampoco quise poner el palo en la rueda, entonces ahí me abstuve en los capítulos de esa ley. Lo que entró es el tema del tabaco, ¿no? Y claro, muy fuerte. Estaba afuera y lo pudieron meter. Absolutamente. Realmente, una cosa que también terminó siendo demostrada en la sesión de hoy, tanto con lo de tabaco como con lo de reforma laboral, es que el gobierno es un gobierno que hace política como cualquiera, ¿no? Que esta presunción de que... Y está bien, ¿cuál es de que el presidente... No, yo lo celebro, me parece muy bien, pero es una pretensión discursiva de que el presidente no negociaba con nadie, de que... Bueno, ahí para contener a sectores... Yo creo que arrancó así, pero fue aprendiendo con el Yo tiempo. también, pienso que exactamente lo mismo, para contener Lo cual algunos... es sano. Porque lo del tabaco que vos me preguntás, estaba en el proyecto original de la ley bases. O sea que en realidad... Porque eso lo pedía siempre el presidente. Exacto, porque entonces, el propio presidente hablaba del señor del tabaco. Por supuesto, muchos veníamos observando esa irregularidad y en distintos lugares denunciándola. Cuando apareció en el proyecto base, muchos dijimos, esto está buenísimo, esto es correcto, esto hay que apoyarlo. Después, en un momento, parte del acuerdo político para conseguir más votos del presidente lo corrió, ¿no? Entonces, si uno sospecha que seguramente el presidente no estaba cómodo con eso, pero bueno, fue parte de la negociación política. Te decía, lo mismo pasó con la reforma laboral, donde nosotros arrancamos con un proyecto más ambicioso, que incluía una suspensión a los bloqueos, por ejemplo, y el hecho de que la contribución sindical no fuera obligatoria, y en el medio de la negociación, también para sumar a sectores más vinculados al peronismo federal y otros espacios, lo corrieron. Y algunos dicen también para desactivar el próximo paro de la CGT, veremos. Pero, en fin, es decir, hoy ganó la conversación política y el gobierno tiene su ley, tiene el blanqueo, Todavía tiene no la moratoria. Nada. Bueno, tiene por lo menos desde diputado, tenés razón. No, falta el Senado, pero tiene desde diputados, en lo que a mí concierne, el esfuerzo que podíamos hacer nosotros, la reforma que necesita. Y al mismo tiempo se expresaron cada uno de los diputados en las partes que no acompañábamos, o por ejemplo el caso del impuesto a las ganancias, que yo lo voté en contra, porque también había anticipado que no. Para la gente de a pie, ¿no? Para aquellos que nos están viendo, ¿en qué beneficia, si es que llega a salir, ¿no? Sí. ¿En qué beneficia en el día a día a la gente? Mira, muchísimas cosas. Primero, le va a permitir hacer una reorganización del Estado que va a hacer que el Estado funcione un poco mejor. Uno de los problemas grandes es que tenemos un Estado que no funciona. Y necesita reorganizarse ese Estado en primer lugar. Nosotros después podemos discutir con el presidente sobre qué organismos son importantes, cuáles no, pero está claro que alguna reforma hay que hacer. En segundo lugar, la reforma laboral es muy importante, es una modificación muy importante. Diría yo, hoy me lo decía alguien, me dice, mira, esto es como el cometa Halley, ¿viste? Pasa por la Cámara cada 70 años y por ahí algunos... Y nosotros tuvimos la oportunidad, se armó el contexto político para aprobarla, la reforma laboral. Hace años que no hay un toqueteo sobre la ley. Por supuesto, pero además fíjate que las dos principales leyes que derogamos son leyes que imponían un montón de multas por problemas de registración de Menem, de la década del 90, que tenían una buena intención seguramente, que era formalizar el empleo, pero que habían fracasado y habían generado una industria del juicio laboral, porque en vez de la regla de oro de la indemnización que te dice un sueldo por año trabajado, terminaban siendo 15 sueldos por año trabajado. Y eso generaba mucha incertidumbre, sobre todo en la pyme. Nunca, el de la mediana y la gran empresa arma su propio fondo de cese, ¿no? Porque es la otra figura que aparece acá en la reforma laboral. Arma su fondo de cese porque todos los meses aporta una cuota a un fondo común, sabe que total tiene su estudio jurídico que arregla los juicios que le van surgiendo. Pero el tipo que tiene una pyme con 3, 4, 5, 10 trabajadores no puede hacer eso. Aunque uno le haga un juicio, se terminó. Tiene un problema grave, tiene un problema muy grave. Entonces eso es una solución muy importante. Por supuesto eso no va a crear empleo pasado mañana, pero eso va a crear las condiciones de base, por eso se llama ley de bases, las condiciones de base para que cuando empiece a desarrollarse la Argentina, el gobierno invoque el programa monetario, consiga estabilizar la moneda, la Argentina finalmente pueda crear mucho empleo.
Básicamente eso. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, hoy Esper mencionó algunas de las normas que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de que sea más transparente la información que se publica respecto de los precios separados de los impuestos, entonces para que todo el mundo los pudiera ver. Está también ahí, conexa con la ley de base que se votó el paquete fiscal, la cuestión del blanqueo y de la moratoria. Y aparece en el último punto de la ley de base, es un tema que fue polémico, pero que nosotros estamos muy orgullosos porque fue un trabajo también del bloque de radicalismo que tiene que ver con la figura de la prestación proporcional en las jubilaciones. Vos antes, si no tenías los aportes, era lo mismo que tuvieras 25 años de aportes a que no tuvieras nada. Exacto. Si no tenías 30 años de aporte no te podías jubilar. Y entonces, desde el 2017 está la figura de la PUAM. Era injusto para aquellos que habían aportado todo el tiempo y se jubilaron. Porque para todos... Esa es la famosa moratoria de Cristina. Cada tanto aparecía la moratoria esta, claro, que nosotros siempre estuvimos en contra. Por eso ahora no nos resultó difícil votar en contra de la moratoria, porque siempre habíamos votado en contra de todas las moratorias, porque generan el rompimiento del sistema. Te voy a dar un solo dato, porque a mí me gustan siempre los datos. ¿Sabés toda la gente que se jubiló en el último año en moratoria, qué promedio de años de aporte tenían los que usaron la moratoria? Ni idea. 4. 4 años de aporte. La moratoria no servía. No es verdad, como he escuchado yo. Me faltan 3 años, bueno. Que es gente que dice aporté 25 años. No, mentira. Dicen, por ejemplo, estuvo 25 años trabajando en negro, nunca le hicieron un aporte. Eso es falso porque además la matemática te lo define por una simple cuestión. Mirá, te lo refuto rápido eso. La tasa de actividad en la economía que suma al que está en negro también y que suma también al desempleado. La tasa de actividad engloba los tres: empleo en blanco, empleo en negro y desempleado. Esa tasa de actividad, dependiendo de la provincia de la Argentina, está entre 30 y 60%. Y la cobertura previsional con las moratorias te llevaba al 98%. O sea, vos le estabas dando la moratoria a un montón de gente que no había trabajado, claro, ciertamente. Claro. Entonces, eso estaba mal. Y por eso está bien terminar con la moratoria, pero era injusto dejar en banda al que había hecho 25 años de aporte, 24, 20, y nosotros le damos la prestación proporcional. Va a cobrar, además de la PUAM, un poco más en función de la cantidad de años que aportó. Otra de las cosas que escuché en las últimas horas, con esta ley, a partir de ahora, todo el mundo va a empezar a despedir a diestra y siniestra, se va a quedar todo el mundo en la calle, pues los van a despedir sin indemnización. Mirá, cuando estábamos discutiendo la cuestión del fondo de cese, justo la semana esa me tocó estar en la cena de CIPEC, cuando empezaba, me tocó en una mesa que estaba, cuando empezaba la discusión, en una mesa que estaba el embajador de Noruega y el embajador de Suecia. Y entonces les empiezo a contar cómo era el proyecto de reforma laboral que estaba haciendo y me miran medio absortos y me dicen, no, pero eso se quedan cortos ustedes. Acá en nuestros países ya hay 6 meses, me dicen. Nosotros ahora estamos discutiendo el periodo de prueba de 12 meses. Entonces, ayer la escuchaba a Romina el plan en el Congreso decir esta idea de, entonces los trabajadores van a tomar a alguien durante 12 meses o 6 meses, los van a rotar, o sea, los van a terminar echando, van a terminar tomar a otro. No eso tienen, no eso denota que nunca tomaron un trabajador, claro. Porque es muy difícil encontrar una persona que te funcione, y salvo que tu trabajo sea muy básico, de poca calificación, en general el trabajo siempre requiere alguna capacitación. Entonces vos te cuesta mucho encontrar una persona que vale la pena, que te sirve, que empalma bien con tu trabajo, que se llevan bien y que además tiene ganas de aprender, que aprende, vos lo formaste durante un montón de meses, estás seguro, querés ir con el vínculo laboral para adelante. Bueno, lo último que querés es otra vez empezar de vuelta de cero. Eso no tiene ningún sentido. Además, esa idea de que el empresario disfruta despidiendo. Eso es la idea que tienen en la cabeza a Mr. Burns, ¿viste? El de los Simpsons, sí, se imaginan a Mr. Burns. Pero en realidad estamos hablando de empresarios pymes, que tienen capaz que 1, 2, 3, 5 trabajadores, son laburantes, laburan todo el día dentro de la fábrica. No es la idea del mega empresario de 5.000, ese no tiene ningún problema. Otra de las cosas que escuché el día de hoy, diciendo, vuelve el trabajo esclavo, porque un autónomo que tiene, por ejemplo, 5 operarios con él que lo ayudan a hacer algunas cosas y qué sé yo, no les paga, no hacen aporte, no tiene... Vuelve eso. Que sean autónomos esas personas. Hay que tener cuidado de discriminar siempre entre lo que es una relación laboral encubierta, ¿no? Por supuesto, pero una cosa es un colaborador que hace una tarea parcial. Por ejemplo, no sé, yo tengo canchita de fútbol 5, ponele, es un emprendimiento, y tengo un tipo que viene a cortarme el pasto.
ese tipo me factura directamente, no es un empleado mío, no trabaja, corta el pasto en mi casa y 10 minutos después está cortando en las canchitas al lado y 10 minutos después corta en otro country y hace otra cosa. Entonces, ¿por qué tengo que tenerlo en relación de dependencia si me da un servicio nada más y él también es monotributista? Entonces, esto simplifica mucho el mundo, insisto, el mundo del micropyme. Ni siquiera el pyme, el mundo del micropyme. La idea de pensar la reforma laboral como si estuvieras legislando para una mega empresa. Así era la ley de contrato de trabajo de la década del 70 o 60, se pensaba en la empresa industrial grande. Es como, por ejemplo, un albañil que tiene además 2 ayudantes a su cargo. Bueno, que pueden trabajar circunstancialmente. Ahí tiene la alternativa siempre del contratarlos utilizando alguna otra figura, como el fondo SS o algún otro mecanismo. No hace falta que claro, tenga en relación de dependencia. Si no es de manera permanente y no existe realmente una relación de dependencia permanente y solamente le facturan cada tanto alguna tarea, tampoco tiene sentido. Entonces, en realidad la mayoría de las críticas provienen del desconocimiento del mercado de trabajo. Lo que yo siempre le digo a los colegas tuyos, que no me crean a mí, les digo, un día hagan un panel con pymes, inviten acá, traigan 5 o 10 empresarios de cualquier lugar y de cualquier actividad. Me animo a decirte al azar, porque estoy seguro que de donde vengan del país y de la actividad que sean, las pymes te van a decir lo mismo. Mirá, nos cuesta un montón encontrar un trabajador que realmente nos sirva. Lo que más queremos, nuestro activo principal es nuestro trabajador. Una vez encontramos un tipo que nos sirve, lo capacitamos, el tipo tiene ganas de trabajar. Muchas veces he hablado con esos empleadores pyme y me dicen, yo quiero tener 2 o 3 empleados más. Claro, exacto. Y no los voy a tener, porque si no voy a tener un problema judicial. Eduardo, hay 650.000 pymes en Argentina. Todas las pymes con las que yo hablo, todas, sin excepción, te dicen, yo contrataría un tipo más. Yo contrataría 2 tipos más. Yo contrataría 3 más. Son 600.000 empleados. Podrías crear más. 600.000 empleos por año si esa gente no tuviera miedo de contratar. Por supuesto, tenés que estabilizar las condiciones de la macroeconomía. Te decía de vuelta, esta fantasía de que vos resolvés el problema del mercado laboral y de golpe va a haber contratación masiva, obviamente no existe, por la misma razón que vos tampoco en la industria de la construcción hoy demandás ladrillos. Claro. No te hacen ningún juicio por demandar ladrillos. Es libre la contratación de ladrillos, pero no vas a contratar muchos ladrillos en un momento de recesión económica. Cuando la economía despegue y arranque, seguramente vas a salir a contratar insumos productivos y dentro de los insumos productivos, factores productivos. Y cuando contrates factores productivos, vas a contratar trabajadores. Y cuando contrates trabajadores, vas a querer que funcionen y que trabajen siempre como hoy. Una vez que enganches uno que te sirve, que te rinde, que te cumple, que la verdad que lo que más querés, trabajo, pero ¿qué más querés? Obviamente, lo que más querés es tenerlo para siempre. Gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias por...